Hola mis amigos de suscaballos.com. Hoy tenemos una clase de reproducción con el doctor Roberto Sánchez. Fotofarma nos trae la oportunidad de escuchar a un hombre que tiene más de 30 años de experiencia en la reproducción equina y la evolución que ha tenido esta técnica en nuestros caballos. Doctor, bienvenido a Sus Caballos. Muchísimas gracias. Feliz de poder compartir un poco mi experiencia profesional y de vida con ustedes. Sin ninguna duda, hoy vamos a tener una cátedra de reproducción con el doctor Roberto Sánchez. Gracias a Fotofarma. Bueno, mi doctor Roberto, arranquemos entonces esta historia de la reproducción en nuestros caballos criollos colombianos. Usted que es un experto médico veterinario en reproducción desde hace más de 30 años, ¿nos puede explicar cómo era la historia antes? ¿Cómo se hacía para colectar caballos desde antes? Creo que empezamos con la mejor pregunta de todas. Pues inicialmente los primeros caballos los colectaba, cuando yo empecé a congelar semen, año 92, 91, 92, colectábamos con yegua. Las yeguas eran ensueltadas y se les arrimaba la vagina artificial y se colectaban los caballos. A partir de un viaje que hice a Alemania yo de práctica, vi trabajar los burros artificiales, los phantom o los maniquís o como lo quieran llamar. Y compré un libro allá donde detallaba exactamente cómo armar el burro. Y hicimos el primer burro, lo hicimos en Armenia, lo hicimos, y el primer caballo que colectamos fue Éxtasis. Fue el primer burro que se hizo en Colombia. ¿Verdad? Para colectar. Entonces eso fue muy, muy simpático. ¿En dónde? Lo hicimos en donde los Urrea, en Armenia. En Armenia. Sí, donde fue criado Éxtasis. Entonces la gente decía que no, que eso servía para caballos de salto, pero que para caballo criollo eso no servía. Ahí lo colectamos y estuvo perfecto. Ese burro posa en el criadero La Luisa hoy en día. Luego hicimos otro en Bogotá, lo mismo, que un caballo, vale la pena nombrarlo, Tayrona, que ya él no se montaba porque ya tenía más de 20 años, él no se montaba al burro. Montamos todos los caballos de ellos, tenían bastantes sementales, como unos 7, los potros montaron todos perfecto y Tayrona montó perfecto. Tanto que el caballo se volaba por la noche de la pesebrera y lo encontraban pegado al burro. Sí, entonces eso fue de las primeras cosas que hicimos acá. Ok, qué chévere, qué bueno. Oiga, doctor, ¿y caballos difíciles para colectar de esa época? Sí, había uno muy famoso que se llamaba Capitán de la Vitrina. Las primeras veces que lo colecté fue aquí en la Sabana, muy cerquita donde estamos, en Tenjo, y era un caballo bastante complicado de colectar. Luego lo llevaron a Estados Unidos y allá estuve con el caballo también. El caballo le armábamos la vagina, le poníamos 2 yeguas en la pesebrera y no las miraba. ¿Verdad? Entonces tocaba quedarse muchas veces 6 horas, 7 horas con la vagina armada, calentándola cada media hora hasta que el caballo daba, pero era un caballo impresionante que tenía todo el semen vendido. O sea, prácticamente tenía muchos clientes el caballo. Había que hacer el esfuerzo. Habría que hacer el esfuerzo con todas, sí. Bueno. Y ahí a raíz de eso dejó todo lo que dejó, con mucho esfuerzo. Sin ninguna duda. ¿Y por qué ese burro terminó en La Luisa? El burro terminó en La Luisa porque yo tuve una oferta para irme para Alemania, entonces me fui para La Luisa y el burro lo cambiamos por 2 saltos de patrimonio. ¿Ah, sí? Y iba a congelar semen a La Luisa también. Oiga, ¿y vendió los saltos o preñó? ¿Usted qué hizo? No, los vendí. ¿Los vendió? Sí. Ah, vea usted. Patrimonio, pues obviamente un caballo que después nos dejaría un gran legado en el paso fino colombiano, sin ninguna duda. Estamos hablando de los años 92, 93, por allá 94, ¿sí? Eso un poquito más tarde, lo de La Luisa ya va hacia el 2000. Hacia el 2000. Sí. ¿Ahí qué avance tecnológico teníamos? Porque creo que ahí ya empezamos a hacer embriones, si no estoy mal. ¿Cómo llega el tema de los embriones a Colombia? El tema de los embriones a Colombia llega
bueno, yo diría que por influencia de Brasil y Argentina un poco, y el doctor Fernando Rey en Las Huacas, el doctor Jaramillo también en Buga, y básicamente en Colombia empieza con ellos la transferencia de embriones, y el doctor Hernando Ramos también en La Luisa. A partir de eso ya empezamos otro grupo de veterinarios, pero en esa época nadie enseñaba y nadie le interesaba enseñar. Yo me iba a ir para Colorado State University. Inclusive mi mamá iba a vender un pedacito de tierra que tenemos para que yo me pudiera ir, pero afortunadamente no lo dejó vender. Y empecé autodidacta. Yo solo vi hacer un lavado antes al doctor José Alejandro Espinosa acá en Bogotá y a nadie más. Y a raíz de eso empecé solo en el criadero de la policía en Mansilla. Trabajé 1 año y medio e hicimos las primeras preñeces, yo creo que aquí en la sabana de transferencia de embriones. Con embriones. ¿Cuánto costaba hacer un embrión en esa época? Alrededor de 1.700.000. Era mucha plata. Era mucha plata y ese precio se estancó. Ahorita ha subido, está el doble, pero yo creo que el costo de vida ha subido 5 o 6 veces. Sí, debería costar 5 o 6 veces más una transferencia de embrión hoy en día. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, si vamos a irnos a los años 99, 2000, en esa época preñar una yegua valía 200.000 pesos. Exactamente, exactamente. 200 valía. Exactamente. Una yegua. Hacer un embrión de 1.700.000, pues eso ya era un precio mucho mayor. Era difícil. Era difícil para los criadores. Era muy difícil para los criadores. O sea, de la tecnología, ya que me toca lo de los precios y eso, sí. Esta tecnología tiene 2 enemigos, básicamente. Uno son los veterinarios que no saben hacer las técnicas y los otros son los criadores que no tienen el dinero para hacerlas. Es la cruda realidad. Estuvo muchos enemigos la transferencia de embriones, muchos decían que los caballos salían sin brío, 1000 cosas, así como luego la tuvo la inseminación con congelado y la va a tener ahora la fertilización in vitro, y eso los enemigos que dicen, igual pasó en ganado con los toros de lidia, decían que no salían bravos los de inseminación, 1000 cosas, pero al final los resultados ya opacan todo lo que dicen las personas. Ya cuando los caballos, por ejemplo de la transferencia de embriones, que de un lavado salió Milenio, salió creo que Tormento, si no estoy mal. Salió Tormento, sí. Y el hermano completo de lavado de Tormento era Milenio, si no estoy mal. Milenio de Virginia. Sí, y salieron los dos del mismo lavado. Entonces ya cuando vieron eso, ya bueno, no hay necesidad de discutir mucho, sino los resultados y los mismos potros van mostrando la realidad. Y así va a pasar ahorita con la técnica de fertilización in vitro, IPSI. Sí, el ICSI, aspiración folicular y el ICSI. Eso será un poquito más adelante porque eso ya es en tiempo presente, pero sigamos hablando un poquito en tiempo pasado. Y en aquel entonces también tengo entendido que inclusive intentaron frenar el tema de los embriones. ¿Qué pasó? Sí, una vez los criaderos grandes tuvieron su pool de embriones y su pool de potros recién nacidos, trataron de parar, pero estas técnicas son muy difíciles de parar porque la FOA en esa época, o la Asociación de Paso de Estados Unidos e Internacional, no quiso parar. Entonces, pues, si Estados Unidos sigue produciendo potros y nosotros produciendo, preñando convencional, mientras que ellos le pueden sacar entre 3 y 7 potros al año una yegua y nosotros menos de 1 por yegua, entonces eso también se cayó. Eso se va cayendo todo. Okay. La tecnología va por delante. La tecnología va por delante. ¿Cuánto tiempo duró eso quieto, más o menos? No, muy poco, sí. Creo que 1 año o algo así, que creo que redujeron a 2 potros al año. Vale. Los números de la transferencia de embriones hoy en día son exorbitantes. Inclusive en algún momento quisieron parar eso o limitarlo, pero ya lo volvieron a abrir porque al final de cuentas, pues me parece a mí que está comprobado en las demás razas la reproducción. O sea, por lo menos en el polo, usted me venía contando de récord que la mejor yegua de la historia en el polo está clonada hasta 7 veces. Sí, está clonada muchas más veces. Que ahí hubo un partido que jugaron en el Abierto de Palermo, que es la competencia, es como la nacional de nosotros, donde jugó la misma yegua. Jugaron todo el equipo en clones. Vale.
¿Usted considera que somos tercos en el caballo criollo al no clonar o usted cree que eso todavía está muy discutido en el mundo? Yo creo que está muy discutido en el mundo. Se pierde más la variabilidad genética que lo que se pierde con la inseminación y la transferencia de embriones, que también se pierde la variabilidad genética. Los potros siguen teniendo bastantes problemas en la crianza, especialmente su primer mes. Entonces sigue siendo una técnica muy difícil. Los únicos que han podido hacer comercial la técnica y funcionar con eso son los argentinos que juegan eso. Entonces, que juegan en yeguas especialmente y que hay 3 compañías de clonaje allá, ¿no? Inclusive tengo entendido que los argentinos, cuando hacen el embrión, pellizcan un pedacito del embrión para conocer el sexo, y como allá juegan en yeguas, prácticamente que los machos, desde ese momento en donde se genera el embrión, ya ellos dicen los machos afuera y solamente pegamos hembras. Con el lavado convencional. Premex, nutriendo posibilidades juntos. El día que se recuperan, ¿Cómo es el tema? Sí, es con el lavado convencional. Nosotros lo hicimos en Alemania, esa técnica. Con el lavado convencional simplemente se saca el embrión, se le hace una biopsia al embrión o un pellizquito, digamos, en un lenguaje para que el criador pueda entender más. Es tomar una muestra muy chiquita del embrión. ¿A los cuántos días? El mismo día del lavado, 7 días, 8 días. ¿El mismo día del lavado? El mismo día del lavado se le hace la toma al embrión y se le hace un examen genético. Yo fui el primero que hice eso, que podía hacer todo en el mismo sitio. Lo hicimos en Europa, pusimos toda la parte genética y recuperamos los embriones, hicimos toda la parte genética y transferimos los embriones, porque lo que se había hecho anterior era simplemente se hicieron los lavados en Argentina, se transfirieron los embriones, se congelaron las muestras y a los 3 meses se llevaron a California para hacerles las pruebas de DNA. Nosotros nos llevamos una genetista colombiana, Clarita, y bueno, nos juntamos un grupo de especialistas en Alemania y hicimos las primeras biopsias con todo eso, y de ahí nacieron siete potros que supimos el sexo, se apuntó y nacieron con el sexo que apuntamos. Y eso sigue y ha evolucionado la técnica, eso fue en el año 2010-11. Eso ha evolucionado muchísimo más, ya hay kits, ya es mucho más rápido. La biopsia sigue siendo igual de demorada, pero el procedimiento y la identificación del DNA del embrión es mucho más rápida. Y además se pueden ver enfermedades, se pueden ver muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, en los caballos de salto allá, queríamos hacer la muestra porque teníamos 2 tipos de caballo. Un caballo que las hembras eran muy livianas y el macho era muy pesado. Entonces queríamos sacar hembras. ¿Ok? Y es el mejor caballo que hay en los últimos años como reproductor. El número 1 del mundo es ese caballo. Desafortunadamente se murió y no pudimos seguir trabajando con eso. Y lo otro, había un caballo que eran los hijos tordos, eran de muy inferior calidad que los hijos castaños y castaños oscuros. Entonces el dueño quería saber, el color también lo Castaños. puede uno saber. Okay. Queríamos sacar solo castaños, exactamente. Eso desde el estudio genético a los 7 días de generar el embrión. Exacto.
Está bueno. Aquí en Colombia eso no se No, yo no he todavía. sabido, no sé si en los años que estaba afuera alguien haya publicado algo, pero hasta ahora no se ha hecho. Ok, es muy bueno porque tengo entendido que aquí en Colombia existe la técnica de sexar los embriones, pero esto sucede a los 120 días de ya Los fetos, sí. de una gestación de 4 meses del feto, exactamente. Pero usted me está hablando que a los 7 días de haber generado el embrión se puede hacer una muestra y de la muestra puede identificar sexo, color y un montón inclusive de enfermedades. ¿Qué enfermedades se pueden identificar? Sí, todas las enfermedades de tipo genético que varían por razas y se podrían encontrar defectos anatómicos, como por ejemplo, creo que se puede hallar el tamaño del potro, el testículo rotado, que es un gran problema en Colombia, que se han reproducido. Por ejemplo, yo he estado en la selección de sementales de Alemania, allá no pasa ningún semental, más o menos van 250 sementales al año por asociación, y aprueban entre 20 y 30 caballos al año, caballos que tienen defectos anatómicos, defectos de huesos, de corazón, de todo tipo de defectos anatómicos, son castrados. En Alemania. En Alemania, sí. O sea, allá digamos que se les da registro de reproductor a aquellos caballos que aprueban un test. ¿Me está diciendo Sí, eso? exactamente. Primero es un examen clínico completo, anatómico de rayos X completo, y luego son 4 días de juzgamientos en los que es un poquito diferente, hacen salto a la mano, o sea, saltan sin jinete, son caballos de 2-3 años, y si no tienen la funcionalidad, si son cojos o quedan por fuera. Si las alzadas no le dan, quedan absolutamente por fuera y solo se reproduce lo mejor. Ok, bueno, estamos hablando del primer mundo tal vez. Sí, pero podemos llegar unas despacio, exigencias, ¿no? y unas Podemos ir exigencias despacio para tratando buscar. de seleccionar un poco, realmente no reproducir caballos que tengan defectos anatómicos muy grandes, ¿no? Vale. Bien, continuemos en el tiempo, doctor, y hablando de caballo creo colombiano, porque usted también tuvo mucha historia con caballos los colombianos. ¿Cuál recuerda haber engendrado? Que lo tenga en la cabeza y que usted diga, pucha, recuerdo el día que en Seminesta llegó y salió este campeón. Porque entre otras cosas en Estados Unidos también le tocó una muy buena parte de la reproducción allá. Sí, me tocó, sí, allá manejamos a Capitán y a otros caballos. Aquí a Comisario de la Palmera, que tenía su genio, Sí. para lavarle el pene antes de las colectas. Le digo una cosa, Nos hacía todo ir el mundo tiene que ver una historia con el pobre comisario. Sí, nos íbamos al piso los dos lavándolo, pero se lavaba porque se lavaba antes de colectarlo. No me acuerdo de qué hijos así exactamente famosos Pudieron haber tengan viajado. en el Porque paso. entre otras cosas usted viajó mucho y ha vivido mucho tiempo por fuera, ¿no? Sí, yo llevo 21 temporadas de reproducción en Alemania y Francia, y los últimos años viajando mucho en los países de Europa y Estados Unidos a sacar óvulos para las transferencias de óvulos, que es la técnica que se viene. Vale, exactamente. Empecemos a hablar un poquito de lo que se viene porque conocemos la monta directa desde hace 40 años, luego la transferencia de embriones y estamos experimentando el ICSI, una técnica nueva que está dando algunos resultados interesantes. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta técnica nueva? ¿Qué resultados hay en el mundo y cómo va en Colombia? En Colombia sí hicimos algunas preñeces, yo creo que por la época de la Mundial de Bogotá, más o menos. Se hicieron las primeras preñeces de ICSI, que las hicimos con Héctor Díaz, con Embryo Horse y con la empresa de San Gil, que en esa época existía, que hacía clones y hacíamos los primeros ICSI, la hicimos en compañía, los 4. Nacieron inclusive de una tanda de aspiración, salieron 9 ositos, se recuperaron, se produjeron 5 embriones, pegaron 4, nacieron 4 potros de una sola tanda. Esas tandas se pueden hacer mensualmente, ¿sí? Lo normal, cuando empezó la técnica, más o menos empezamos nosotros, se estaban haciendo 0,9 embriones por tanda de aspiración folicular, o sea, uno saca los óvulos y esa sacada de óvulos la puede hacer una vez al mes. ¿Sí? En esa época se estaban haciendo 0,9 preñeces. Hoy en día se están haciendo entre 2 y 3 embriones Por aspiración. por tanda de aspiración, los cuales son congelados, ¿sí?
son congelados prácticamente, yo diría que el 95-98% de esos embriones son congelados y vitrificados, que es otra técnica de congelación. Y tiene la gran ventaja que cuando la receptora está lista, se transfieren 4 días después y pegan muy bien los embriones. Nosotros el año pasado transferimos 175 y tuvimos un 73% de pegado de los embriones. O sea, prácticamente con los resultados de Europa de fresco, los embriones frescos pegan alrededor de un 80%. Estos podemos decir que alrededor del 70%, un 10% por debajo de los embriones frescos. Y se pueden usar sémenes viejos, se pueden con una sola pajilla se parte y una puntica de la pajilla usted puede fertilizar todos los óvulos que tenga el día, o sea, puede aspirar 10, 15 yeguas y con eso, especialmente para caballos que están guardados, que ya no, o que tienen sémenes de muy mala calidad o que se les guardó semen, ya sea bueno o malo. El semen malo que se le ha guardado muchas veces se recupera también y tiene tasas de preñez iguales. Vale. A ver, yo sé que usted tiene muy en la cabeza el proyecto porque evidentemente es especialista en el tema, pero vamos a hacer una pequeña clase de reproducción para dummies con esta nueva técnica, o sea, la gente que no sabe y no entiende ni 5. Porque hacer un embrión creo que la gente más o menos lo entiende y sabe que espera que la yegua esté ovulada para inseminarla, después a los 7 días le saca el embrión y lo pega en una receptora. Hablemos el paso a paso. Es una yegua que está en calor, que tiene ovocitos en el útero, ¿cierto? No necesariamente tiene que estar en calor. No necesariamente tiene que estar en calor. No. Simplemente tiene que tener ovocitos en los úteros. Exacto. Sí, tiene que tener folículos. Folículos es donde viven los ovocitos, donde se maduran los ovocitos. ¿Okay? Entonces. Que puede ser, vamos a suponer, el periodo de la yegua dura 20 días. Sí, más o menos 20 días con sus variaciones. ¿En cualquier día o hay un día específico, el día 5, 8, 9, 10? Se pueden hacer en cualquier día. Inclusive es mejor que no estén tan en calor porque los folículos son muy grandes, el folículo del calor es muy grande, entonces se dificulta un poquito la sacada de los óvulos, pero si toca hacerlo, se hace y punto. Entonces el procedimiento es el siguiente: se chequean las yeguas una vez a la semana y se cuentan el número de folículos. Porque la técnica es buena, pero sigue siendo, le falta eficiencia todavía. ¿Cuántos ovocitos en promedio puede tener una yegua normalmente? Normalmente lo que hacemos nosotros es que aspiramos las yeguas que tienen de 10, 12 o más folículos. 10 o 12 o sí, más folículos. Más o menos estamos hablando que se recuperan el 60% de los folículos, salen los óvulos. O sea, si tenemos 10 folículos, tenemos 6 óvulos. Y por 6 óvulos tenemos un embrión. Tenemos yeguas que dan muchísimos más folículos, hemos tenido yeguas de 32 ovocitos, ¿sí? Y yeguas que no dan también, o yeguas que tienen 3 o 4 folículos y no dan. A veces los propietarios dicen, bueno, sáquele a mi yegua, no me importa que tenga solo 4 o 5 folículos, pero jamás llevo 3 años tratando de sacarle un potro y no he podido, entonces hágale así me salga costoso. Claro. ¿No? Entonces es más o menos así. Entonces sacamos los óvulos, se pasan por un filtro de embriones, parecido, un filtro de embriones, el mismo filtro, se bajan a un plato, se buscan los ovocitos en el plato como se buscan los embriones, son bastante más pequeños, luego se ponen 24 horas en maduración y al día siguiente se inyectan. Eso se llama ICSI, que es inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Entonces se inyecta cada óvulo, laboratorio. En el laboratorio, o sea, de ahí ya se van. Los ovocitos pueden estar 24 horas a temperatura ambiente, o sea, si hay un laboratorio en Bogotá, pueden aspirar hoy en Medellín por la mañana, mandan los ovocitos por la tarde y al día siguiente se meten en maduración. Tengo resultados hasta de 72 horas de los ovocitos mantenidos a temperatura ambiente y funciona bastante bien, pero el ideal pues es 24 horas. Bien. En Laboratorios Farbet nos apasiona el bienestar animal y estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Hoy te presentamos nuestra línea de productos veterinarios fitogénicos, diseñados especialmente para brindar naturalmente el mejor cuidado a tus equinos. Nuestro compromiso es acompañarte con calidad y responsabilidad, supliendo las necesidades nutricionales de tus ejemplares. Con Natural Grow y su exclusiva fórmula,
les aseguras un adecuado crecimiento, desarrollo y performance. Tus ejemplares se merecen lo mejor. Por eso Natural Veterinary te acompaña y da seguimiento a cada uno de los requerimientos de los animales. Con Natural Grow y Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo. Estamos en el plato y tenemos los folículos, ¿cierto? Sí. Ahí a las 24 horas inyecto Sí, 24 a 30 horas se inyectan los mejores con una pajilla, con un espermatozoide. con un espermatozoide. Un espermatozoide, sí. No necesito más. Se coge una pajilla, usted la puede partir en 10 pedazos. Sí, ¿Ok? Y con ese pedacito usted inyecta los óvulos del día. Si usted tiene 10 yeguas para ese caballo, con ese pedacito. con ese pedacito, Sí. buenísimo. Sí, entonces de una pajilla de inseminación convencional pequeña, usted puede hacer entre 50 y 100 preñeces sin ningún problema. Vamos a suponer que entonces con ese pedacito, esa sola pajilla partida en 10 y una de esas 10 partículas hace 5 inyecciones, Sí. ¿cierto? 5 inyecciones en 5 Óvulos. óvulos, Sí, ¿cierto? sí. De ahí ya se puede generar 5 embriones. No, la No. tasa más o menos es del 25 al 30. O sea, Ok. si tenemos 6, nos puede salir 1 o 2. 1 o 2. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. 1 o 2. Llegar a embrión para que esos embriones son congelados Se congelan. a una semana después, ¿sí? Ok. de la inyección. Son congelados Y se busca el momento exacto o importante de la receptora. Exacto, si la receptora no está bien, no lo transfiero y listo. Espero a que tenga mis receptoras. Es muy bueno, es muy eficiente. Una vez tiene el tanque uno con embriones, se va uno a un sitio, tiene 40 receptoras, ovulan, 4 días después transfiere los ovocitos, los embriones, y tiene unas tasas muy altas, ¿no? Es el futuro, ¿no? Sí, y o sea, si comparamos que uno tiene más o menos medio embrión, o sea, cada 2 lavados tiene un embrión, más o menos son las cifras internacionales. Con este puede tener uno por procedimiento entre 1,5 y 2 o 2,5 embriones, por no decir más, porque puede tener más, ¿no? Entonces es mucho más eficiente. Digamos que los costos pueden ser por servicio, es más costoso, pero al final, si usted compara la transferencia de embriones convencional con la eficiencia que tiene la transferencia de embriones convencional contra la producción de embriones in vitro o el ICSI, es muchísimo más eficiente. Además, puede tener embriones de yeguas que por transferencia convencional no tiene, ya sea por falla de la hembra o por falla del macho. Vale. ¿Dónde arrancó esta maravilla? ¿Y Esto- hace cuánto? Esto arrancó en Italia, las primeras publicaciones son del año 2003, del doctor César Igali en Italia. Arrancó, hizo las primeras publicaciones, luego fue a Estados Unidos y luego ya en Europa. En Europa en este momento se transfieren más embriones ICSI que embriones convencionales. Yo creo que esto va a pasar más o menos lo que pasó en bovinos. En bovinos, en el año 2000 se estaban transfiriendo embriones convencionales, yo creo que alrededor del 90 o 95% y un 5% o menos embriones de fertilización in vitro. Hoy en día, en lo que es Colombia, Brasil y Argentina, prácticamente el lavado convencional desapareció. Yo diría que estamos en un 99%, por no decir el 100%, porque por ahí tiene que haber alguien que sigue haciendo. En Europa también ya está desplazando y en Estados Unidos la fertilización in vitro creció. En caballos la evolución entonces empezó en Europa, luego hubo laboratorios en Estados Unidos donde ya hay más de 8 laboratorios produciendo embriones, y en Europa ahora es grandísimo, es grandísimo. Las yeguas prácticamente, las yeguas de Gran Premio y las yeguas de top, que están en competencia, solo se les hace aspiración folicular. Entonces yo creo que eso es lo que viene para el resto del mundo.
Seguro, y el futuro, como lo estamos diciendo. Sí. Mucha gente seguramente hasta ahora, después de esta muy buena explicación, debe estar inquieta con el tema de los costos, porque usted dice que es un poco costoso. ¿Cuánto está costando en Colombia esta técnica y cómo sería el desarrollo del resultado? Sí, en Colombia todavía no se ha prestado, digamos, eficientemente con un laboratorio comercial que tengamos acá. Lo que se ha hecho son unos casos aislados, ¿sí? En Europa, yo para un congreso que tuve en Polonia hice la comparación entre transferencia convencional y el ICSI y salen por el mismo precio, ¿sí? Con la diferencia que usted puede, por ejemplo, nosotros tenemos caballos en salto, la mayoría de los caballos que se reproducen más están muertos, o sea, son caballos de semen congelado. Los sémenes congelados son un poco más difíciles que los frescos. Entonces, esos caballos prácticamente que no se podrían reproducir si no es por esa técnica, porque sería muy costoso y se gastarían 2 y 3 pajillas para tener un embrión. Y allá una pajilla, por ejemplo, los caballos famosos puede valer 47.000 euros, Okay. ¿sí? Okay. Pero ya son pajillas que son para ICSI. Okay. ¿Sí? Una preñez normal vale alrededor de 2.000 o 3.000 euros y si las van a usar para ICSI, pues son más costosos. Son más costosos. ¿Aquí en Colombia no tienen precios todavía, más o menos? No, todavía no tenemos precios, pero pronto los tenemos. Ya tenemos la parte de campo para sacar los óvulos. En el CISGA estamos terminando el laboratorio para hacer las aspiraciones foliculares de una manera muy eficiente y estamos muy pronto a puertas de tener un laboratorio para hacer, que tiene que ser muy especializado y es de un costo muy alto el laboratorio. De acuerdo, el doctor Roberto Sánchez nos acompaña gracias a Botufarma, evidentemente, que también ha estado muy atento, un laboratorio muy importante con Casa Brasilera, matriz brasilera, que también tiene evidentemente productos aquí en Colombia y comercialización en Colombia, y que han estado atentos para que la tecnología, ¿cierto?, de la reproducción vaya de la mano de los productos que también tiene Botufarma. Explíquenos un poquito también acerca de estos productos que tiene Botufarma, que ayudan mucho a la estabilización de las yeguas hormonalmente y también de la buena motilidad en los caballos para una buena reproducción. Bueno, te digo, Botufarma ha estado ligado completamente al desarrollo de la tecnología del mundo. Ellos alrededor del año 2000, después de los 2002, 2003, sacaron el primer diluyente con la base de dimetilformamida, que es un crioprotector importantísimo, y la historia del semen congelado cambió en el mundo. Ha habido una evolución en la inseminación con congelado desde el año 2000 muy grande. Una fue esa parte de Botufarma, que crearon el Botucrio, que es el diluyente estrella de ellos de congelado, sí. Y el catéter de inseminación con dosis baja de minitub, que es buenísimo. Con esos dos productos cambió la inseminación de los caballos totalmente y se acercó un poquito más a la inseminación, hablo de congelado, de la inseminación que pasaba en bovinos, que era con una sola pajilla. Ahora ya inseminamos nosotros también con una sola pajilla, y eso es gracias al Botucrio. Y han crecido con muchísimos productos, los filtros para espermatozoides y todos los complejos vitamínicos para hembras y machos, que funcionan muy bien. Yo con Botufarma los productos los uso especialmente los diluyentes para transporte y congelación de semen, porque los conozco. Yo, cuando arrancamos un laboratorio muy grande donde tenemos más de 50 caballos reproductores, en el año 2006 llevé al doctor Papa, al doctor Marco Alvarenga, y comparamos la técnica brasilera, la técnica alemana y francesa de congelación de semen, y llevaron los diluyentes que tenían ellos, estaban empezando Botufarma y tuvieron una diferencia muy grande. O sea, yo conozco a ellos, conozco a José, que es uno de los fundadores, al doctor Papa, al doctor Alvarenga, y todos son probados científicamente. O sea, yo diría que todos los productos de ellos son probados científicamente. Estamos en los congresos y constantemente están probándolos y los ponen con todos los otros productos. Entonces son productos que se les puede tener bastante confianza. Pues bien, era el doctor Roberto Sánchez dándonos una cátedra del futuro de la reproducción, cómo evolucionó y hacia dónde nos lleva la tecnología para tener mejores resultados
en nuestros caballos y en nuestros equinos. Gracias a Botufarma, que nos trae un experto en la materia. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias, por Julián. estar en sus caballos. Por aquí a la Un orden placer. cuando necesiten cualquier cosa. Dios me lo bendiga a usted. También Dios los bendiga a ustedes y que Dios siga bendiciendo nuestros caballos.